con todos? Soy la licenciada Ana Watangari, estudiante de la especialidad Emergencias y Desastres. Bien, continuando con las actividades académicas, el día de hoy voy a hablar acerca de 4 fármacos, que es el ácido tranexámico, salbutamol, atropina y somatostatina, ¿no? Voy a hablar acerca de sus usos. Bien, como introducción a los fármacos, nos dice que son una sustancia que sirve para curar o prevenir alguna enfermedad, ¿no? También para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar algún dolor físico. El ácido tranexámico era vez en 1966. El primer ensayo clínico que definía el uso del ácido tranexámico para el control de la hemorragia menstrual fue publicado en 1968 y en 1972 se describió el uso del ácido tranexámico en la hemorragia tras una extracción dental en pacientes hemofílicos, ¿no? Como sabemos de los pacientes hemofílicos es que tienen ellos problemas de coagulación de la sangre. Bien, el ácido tranexámico pertenece al grupo de los medicamentos llamados antihemorrágicos, ¿no? O hemostáticos, los cuales reducen la capacidad del cuerpo a presentar hemorragias. Bien, es un hemostático, ¿por qué? Porque estos son utilizados para ayudar a la coagulación, ¿no? Los hemostáticos ayudan o detienen las hemorragias. Antifibrinolítico, ¿por qué? Porque este ayuda a coagular la sangre y por ejemplo, evita la descomposición de la fibrina, ¿no? La fibrina es una proteína de la sangre, ¿no? Que lo ayuda a coagular. Bien, según las actuales, es un tratamiento simple y económico, ¿no? Con propiedades antifibrinolíticas, como el ácido tranexámico puede reducir la pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, como sabemos ya, el ácido tranexámico ayuda bastante a detener o a coagular la sangre, ¿no? Así ayuda, evita las hemorragias. El uso clínico, ¿no? Se utiliza para la prevención y tratamiento del sangrado por hiperfibrinolisis sistémica. También el tratamiento y profilaxis de las hemorragias asociadas a una fibrinolisis excesiva. En pacientes con hemofilia también sometidos a cirugía dental. Como sabemos que estos pacientes o hemofílicos, ¿no? Tienen problemas de coagulación, entonces pues al extraerse un diente, obviamente el sangrado no va a parar o no va a haber alguna coagulación y por eso es que utilizan el ácido tranexámico en ellos, ¿no? También en menorragias y metrorragias, ¿no? Entonces en ellos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay bastante sangrados de repente, a ellos ya en ellos ayuda o evita el sangrado excesivo. También nos dice que es como tratamiento del edema angioneurótico hereditario, ¿no? También nos ayuda en hemorragias intensas y trombolítico. También hemorragias gastrointestinales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las hemorragias digestivas altas y bajas. Trastornos hemorrágicos urinarios, cirugías de oídos, nariz, garganta. Por ejemplo, aquí ¿no? Lo que son epistasis, así, ya eso también ayuda el ácido tranexámico en cirugía torácica, bueno, en las intervenciones quirúrgicas cuando de repente, no sé, para evitar hemorragias, sangrados, ¿no? Por cirugías. Bien,
Las dosis y pautas de administración es intravenosa y oral, ¿no? La intravenosa es de 10 a 15 miligramos por kilogramo, ¿no?, de peso cada 6 o 8 horas. Oral es de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso cada 6 u 8 horas. Bien, lo que yo he podido de repente observar, evidenciar o administrar el ácido tranexámico es en ampolla, ¿no?, intravenoso, lo cual indicaban administrar gramo cada 8 horas, ¿no?, en pacientes, mayormente en pacientes con hemorragias digestivas, ¿no? Ellos indicaban administrar y bueno, se administra diluido en 100 ml de cloruro de sodio, ¿no? Se pasa en 1 hora, ¿no? Es lento porque sí tiene también algunas reacciones adversas que causan de repente náuseas, vómitos, ¿no? Bien, por ejemplo acá el ácido tranexámico en la fertilidad, embarazo y lactancia, no existen datos suficientes sobre la administración de este medicamento, ¿no? En mujeres embarazadas no se llega a administrar, y lo que sí tampoco en la fertilidad no afecta en nada, y en la lactancia materna, bueno, este medicamento se excreta por la leche materna. Las contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, está contraindicado si hay un riesgo de formación de trombos, ¿no? También si hay hipersensibilidad al ácido tranexámico, ¿no?, o alguno de sus componentes. Por ejemplo, también acá si hay historia de repente de trombosis arterial o venosa, condiciones fibrinolíticas que siguen a de consumo, ¿no?, en deterioro renal grave y si hay historia de convulsiones. Precauciones, ¿no? Por ejemplo, hay que prevenir de repente en caso de hematuria de origen renal. En ellos hay un riesgo de anuria, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una hematuria, se les administra el ácido tranexámico, lo que va a hacer es que se forme un coágulo en la uretra y entonces va a producir una anuria, ¿no? En la insuficiencia renal también se debe tomar precauciones en insuficiencia hepática y también si de repente la persona presenta convulsiones, ¿no? En ellos se cuida la administración del ácido tranexámico. Bien, también se debe de repente tomar precaución, por ejemplo, en pacientes que tienen varices, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una coagulación, ¿no?, intravascular. Entonces, en ellos también se debe tener cuidado porque ya de por sí ellos de repente tienen problemas ya con la coagulación, ¿no? Tienen sus trombos. Bien, en datos farmacéuticos tenemos en comprimidos y en solución inyectable, ¿no? En comprimidos vienen de 250 miligramos, 500, las presentaciones que he podido encontrar, y en solución inyectable es al 10%, y viene 1 gramo por 10 mililitros, ¿no? Esto ya es en solución inyectable. Bueno, yo he tenido la oportunidad de sí administrar el ácido tranexámico en inyectable, ¿no? 1 gramo en la ampolla de 100 mililitros, ¿no? Más o menos se parece a la... Es parecido a esta ampollita, al gluconato. Bien, nos dice, por ejemplo, los comprimidos no requiere de una condición especial para su conservación, y en caso de la solución inyectable también se mantiene a temperatura ambiente, pero una vez que se apertura el frasco se debe utilizar inmediatamente. Bien, ahora vamos a hablar de salbutamol, ¿no? Bueno, el salbutamol viene en presentaciones de comprimidos, viene también en jarabe, vienen aerosoles, en ampolla, ¿no? Y vienen gotas eh, para nebulizar, ¿no? Bien, ya el salbutamol, como todos de repente ya han visto, bueno, yo lo que más he visto es en inhalador, ¿no? Inhalador y en gotas para nebulizar.
Bueno, nos dice que se utiliza en el tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo reversible y otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias, ¿no? Como la bronquitis y la enfisema pulmonar, ¿no? En bronquistasia también, e infecciones pulmonares, ¿no? Entonces, esto nos abrir las vías respiratorias, ¿no? Los bronquiolos. Eso es lo que ayuda. Esto es como un broncodilatador, ¿no? Ya nos dice aquí, por ejemplo, alivia de la crisis, ¿no? De disnea. Por ejemplo, acá, ¿no? En pacientes de repente que son asmáticos, se cansan, entonces ya llegan a una crisis de disnea, entonces en ellos utilizan el salbutamol y es un alivio rápido, ¿no? También en el tratamiento del EPOC, por ejemplo, ¿no? Que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También, por ejemplo, en tratamiento de la crisis de broncoespasmo y tratamiento de emergencia en la hiperpotasemia no severa, tanto inhalado como intravenoso. Entonces, este salbutamol actúa de manera directa, por ejemplo, en los alveolos. Nos ayuda, como nos dice, es un broncodilatador, ¿no? Ayuda a dilatar los bronquiolos, ¿no? Las dosis y vías de administración en inhalación con aerosoles, por ejemplo, ¿no? Viene la presentación en 100 y 200 microgramos, ¿no? Que es de 1 o 2 inhalaciones cada 4 o 6 horas, ¿no? Por ejemplo, la dosis máxima es de 1.6 miligramos al día, ¿no? En inhalación también, por ejemplo, también viene de 200 a 400 microgramos de 6 cada 6 o 8 horas. Inhalación con nebulizador, ya por ejemplo estas son las gotas, ¿no? Viene en gotas, ya por ejemplo para nebulizar, ¿no? Cuántas gotas y con cloruro de sodio. En vía oral también de 2 a 4 miligramos, ¿no? Y en los ancianos ya tener más cuidado, ¿no? También en inyección subcutánea intramuscular 500 microgramos cada 4 a 6 horas. Y también intravenoso. Bien, por ejemplo, no sé, de repente ustedes si han visto en tabletas o en olla, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero sí en inhaladores y también para nebulizar en gotas. En eso más se utiliza cada 8 horas, o sea, cada 6 horas, cada 8 horas, eso es lo que llegan a utilizar, ¿no? 2 par. Y las nebulizaciones también es dependiendo el grado de repente, no sé, por la bronquistasia que tenga o bronquiolitis en niños, entonces dependiendo si es que las vías respiratorias están bien obstruidas, si se inicia, no lo inician con dosis de ataque cada 4 horas, ya mejorando la inflamación y todo, ya se va reduciendo, ¿no? Y ya incluso puede ya usarse así cada 12 horas. Bien, acá en la farmacocinética, por ejemplo, el inicio de la acción en subcutáneo nos dice que su acción es de 5 a 15 minutos, en vía oral en 30 minutos, inhalatorio de 15 a 30 minutos, subcutáneo en 30 a 60 minutos, vía oral de 2 a 3 horas, ¿no? Eso es lo que hace el efecto inhalatorio de 1 a 2 horas. Por ejemplo, ¿no?
la duración del metabolismo en el tracto gastrointestinal, la excreción, un 72% de la dosis inhalada se excreta por la orina en el transcurso de 24 horas. Bien, vamos a hablar de la atropina, ¿no? Por ejemplo, la atropina nos dice es un medicamento sedante y antiespasmódico que actúa sobre el sistema nervioso central, que inicialmente estimula y después lo deprime. Por ejemplo, acá se utiliza, ¿no? Lo utilizan como anestesia general, ¿no? Antes, por ejemplo, de iniciar, ¿no? Para la anestesia general. También en intoxicación por insecticidas, organofosforados, ¿no? Nos dice que es un anticolinérgico, ya porque actúa como un antiespasmodítico y antisecretorio en el muslo liso, ¿no? Ya, y nos dice acá que actúa sobre el muslo liso y reduce secreciones, ¿no? Especialmente saliva y bronquial. Reduce la transpiración, deprime el vago e incrementa así la frecuencia cardíaca, ¿no? Bien, la atropina nos dice, por ejemplo, que esto se utiliza también en la RCP, ya cuando para, cuando hay una bradicardia, ¿no? Entonces ahí, por eso es que, bueno, porque ahora ya no se utiliza en RCP, ¿no? Esto también se usa, por ejemplo, cuando llega intoxicados por algún insecticida o porque se tomó algún órgano fosforado, ¿no? Entonces en ellos se administra de manera intravenosa, ¿no? También nos dice como anticolinérgico, ¿no? Por ejemplo, esto actúa de repente cuando hay así, de repente, no sé, un cólico abdominal también nos dice se utiliza la atropina y como actúa en el músculo liso, entonces va a reducir el dolor, las molestias, ¿no? Que se presentan. Bien, acá, por ejemplo, lo que nos dice que la atropina se utiliza más en cólico renal y cólico hepático, ¿no? Parkinson también, porque en este caso ayuda a ¿no? Que son causados por la misma patología. En cardiología, en las bradicardias y bloqueo del nódulo auriculoventricular, ¿no? Ya que esto acelera el ritmo cardíaco, ¿no? En oftalmología, también en gastroenterología y como un antídoto, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando llegan por envenenamientos por órganos fosforados o insecticidas, ¿no? Bien, la posología es intravenosa e intramuscular. La presentación viene 1 miligramo y 0.5 miligramos. ¿Ya? Está contraindicado en hipersensibilidad de ángulo cerrado, riesgos de retención urinaria debido a enfermedad prostática o uretral, acalasia de esófago, hilio paralítico y megacolon tóxico, ¿no? En estos casos, la atropina está contraindicada, ¿no? La atropina, como dice, ayuda, ¿no? Acelera los latidos, ¿no? Cardíacos. Bien, aquí tenemos las advertencias. Por ejemplo, en hipertrofia prostática, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertiroidismo, EPOC, atonía intestinal en ancianos, estenosis pilórica, en fiebre o cuando la temperatura ambiente es elevada, ¿no? En niños no se debe usar cuando estos son menores o tienen menos de 3 kilogramos. En ancianos y en esofagitis por reflujo, perdón. No,
Ya sabemos que esto es, por ejemplo, en fiebre no se debe utilizar porque la persona tiene el ritmo cardíaco, ¿no? Y la atropina lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco, entonces en este caso se debe de evitar, ¿no? Y también no se debe utilizar cuando hay un bloqueo ¿no? de alto grado, por ejemplo, de segundo y tercer grado de tipo 2 de MOBIS, ¿no? Que son las taquiarritmias, la insuficiencia cardíaca crónica o la enfermedad coronal. En ellos también se debe evitar. Bien, las reacciones adversas es excitación, descoordinación o alucinaciones, hipertermia, alteraciones visuales, taquicardia, refacción, rubefacción, secreción bronquial reducida, sequedad de boca, inhibición parasimpática del tubo digestivo, inhibición de la secreción gástrica, pérdida del gusto, náuseas y vómitos, sensación de hinchazón, anhidriosis, urticaria, sarpullido, inhibición del control parasimpático de la vejiga, ¿no? Retención urinaria. Bien, esas son las reacciones adversas. Lo que sí he podido notar, por ejemplo, es que cuando llegan con intoxicados, ¿no? Envenenados, sí se les administra la atropina y cómo se les administra cada minuto, ¿no? Dependiendo el grado. Y sí, cuando ya salen, despiertan si tienen bastante sed, se les observa el color rojizo, se les ve confundidos, como mareados, ¿no? Resequedad en la boca. Y sí, o sea, no sé, es como que ellos estuvieran así como locos, ¿no? La verdad, ¿no? Y sí, todas estas reacciones adversas sí se ve, porque he tenido la oportunidad de ver pacientes que han llegado intoxicados, y sí, todas estas reacciones han presentado por la administración de la atropina. Bien, ahora voy a hablar acerca de la somatostatina, ¿no? Bien, nos dice que esta es una hormona, ¿no? Polipeptídica, ¿no? De 14 aminoácidos. Que se identifica principalmente en el hipotálamo y en el tracto digestivo, ¿no? La somatostatina es una hormona inhibidora del crecimiento, ¿no? Inhibición, motilidad y secreciones gastrointestinales, ¿no? Y reduce el flujo sanguíneo al plácnico sin incremento de presión sistémica. Bueno, la somatostatina está utilizado también en hemorragias, ¿no? Digestivas o gastrointestinales, ¿no? En ello se utiliza. La verdad, no he tenido la oportunidad de repente, de ver el uso o en qué situaciones, en qué patologías se utiliza, pero sí lo que sí nos dice que también se utiliza como de repente, en una hemorragia o reduce el flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Por eso se utiliza en hemorragias digestivas. Bien, las indicaciones terapéuticas y la posología es que ahí lo que les hablaba del tratamiento de hemorragias digestivas, ¿no? Por ruptura de varices esofágicas. Esta debería aplicar en conjunción con las demás medidas, ¿no? Escleroterapia de cirugía, ¿no? Cirugía a las que complementa, pero no reemplaza, ¿no? Por ejemplo, ya nos dice que esto se debe utilizar en hemorragias que de repente se da por rupturas de varices, ¿no? Son las hemorragias digestivas altas o bajas. ¿No? Aquí, por ejemplo, nos dice que se debe utilizar
¿no? ¿No? Cuando hay sangrados, porque ayuda también a la circulación colateral, ¿no? Entonces, esto también funciona como un anticoagulante, ¿no? Ayuda a detener las hemorragias principalmente digestivas. Bien, las indicaciones, ¿no? Una vez, su vida media es corta, de 1 a 2 minutos, debe administrarse mediante una infusión para mantener los niveles plasmáticos, ¿no? Como ya les decía, pues que esta hormona es una hormona que inhibe el crecimiento, ¿ya? En este caso, la somatostatina dice que aumenta la absorción de nutrientes, inhibe la secreción endocrina y exocrina del páncreas, ¿no? Entonces, esto también ayuda, por ejemplo, en pacientes de repente que son diabéticos, ¿no? También ayuda a regularizar lo que es la glucosa. Las indicaciones terapéuticas y la posología, tratamiento de hemorragias gastrointestinales y por ruptura de varices esofágicas. Inmediatamente después del inicio de la infusión continua se administrará una dosis de carga de 250 microgramos mediante inyección intravenosa. Lento en un tiempo de 3 minutos para evitar la aparición de náuseas y sensación de calor. Entonces, la administración también debe ser lenta, ¿no? Porque siempre todo medicamento endovenoso, cuando se lo rápido, ¿no? Da alguna reacción alérgica. Puede ser náusea, vómito. Durante la administración de la dosis de carga debe monitorizarse estrechamente presión arterial. Para esta indicación, la duración mínima del tratamiento es de 48 horas, ¿no? Hasta 5 días. Bien, el modo de administración es vía intravenosa, ¿no? Solamente, bueno, aquí tenemos intravenoso. La presentación viene de 3 miligramos, 6 miligramos en suspensión, ¿no? Esto viene para diluir, viene también con su diluyente. La contraindicación está contraindicado en la hipersensibilidad, embarazo, parto y lactancia. ¿Por qué? Porque esto sí debe estar prohibido en el embarazo, ¿no? Durante el parto y la lactancia. ¿Por qué? Porque como es una hormona que inhibe el crecimiento, entonces, ¿no? En las embarazadas atraviesa la barrera placentaria. En la lactancia también se excreta por la leche materna y durante el parto también porque utiliza porque, ¿no? También atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Y aparte se excreta la lactancia, ¿no? Y como inhibe el crecimiento, entonces no se debe administrar, ¿no? Bien, y las reacciones adversas, por ejemplo, se puede presentar dolor abdominal, náuseas, hiperglucemia y sofocos, ¿no? Estas son las reacciones adversas por la administración de la somatostatina. Considerar, por ejemplo, monitorizar al paciente, ¿no? Monitoreo. Después de administrarse este medicamento, se debe monitorizar al paciente, ¿no? También se debe tener en cuenta si es que hay insuficiencia renal crónica y también en pacientes de repente con ritmos anormales, ¿no? Ritmos anormales del corazón. Y nos dice que no se recomienda en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque como es una hormona que inhibe el crecimiento, entonces esto tiene mucho que ver en los niños y adolescentes, ¿no? Bien, eso es toda mi exposición. Muchas gracias.